Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios y Padre nuestro, y de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu hoy nos guíe en esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas cada día, Señor. Y vas, Señor, formándonos a través de tu palabra, completándonos, Señor. Bendito Dios, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Bendecimos hoy tu pueblo, bendito Rey. Y que la lluvia de tu Santo Espíritu riegue, Señor, a cada pueblo en esta tierra tuyo, Señor, para que la semilla germine, bendito Dios. Para que tu palabra llegue hasta los confines de la tierra, Señor. Para que tu pueblo madure, Señor, y vaya a la estatura de Cristo Jesús, Señor, que tú deseas, Señor, que seamos como esa réplica, Señor, que en el camino no nos veamos dos, sino uno, bendito Dios. Así que te damos gracias por tu palabra de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar del distractor y de la distracción, que es el derivado de esto. Entonces vemos que el distractor es el que aparta la atención. También se ve como una separación, como tirar, como arrastrar, como desunión. Entonces, las distracciones, entonces se describe como una desviación de la atención por parte de un sujeto cuando éste debe atender a algo específico. Entonces vemos también que la distracción la vamos comprimiendo, entonces es la que te aparta o te arrastra de una realidad por múltiples vías dispersas. Entonces ya comprimido, entonces miramos el distractor, que es cualquier estímulo que altere el foco de nuestra atención, creando automáticamente un mecanismo de defensa que desde su aparecimiento ya nos distrajo de lo propuesto. Entonces, hermanos, miramos que esta es una situación muy delicada, estos distractores en el pueblo, en los ministros, en todos nosotros. Vamos a ver estos distractores que afectan. Miremos a Oseas 3:5, lo que nos dice: Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Entonces, a esta palabra la referimos con la visión que el Señor nos daba de un pie que iba caminando y de pronto era enlazado y le frenaba el caminar. Y en la otra veía que el pie y la pierna entera se iba al suelo. Entonces vamos a mirar. Mira que en una versión internacional dice: cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada. Saltará del suelo la trampa sin haber atrapado nada. Entonces mira que en la visión que tú miras, el Señor te muestra, es como decir, para uno poder ser atrapado tiene que haber una carnada, ¿cierto? Dice cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada, o sea, y la carnada vendría siendo el distractor. ¿Sí? La carnada. Entonces podríamos decir que nosotros necesitamos el discernimiento, el discernir, porque igual el conocer el bien y el mal tiene que ver con el mismo discernimiento, porque el Señor nos habla esto de conocer muy bien lo que es el bien y el mal. Y me venía en un momentico la visión de la serpiente, porque igualmente esta carnada que coloca a la serpiente
la serpiente cascabel, ella con la cola está haciendo la maraquita. Sí, el sonido, ¿sí? Para poder... Y entonces el animal que está escuchando es la maraquita y está buscando el sonido, mas no ve a la serpiente cuando le tira el zarpazo y lo atrapa. Entonces ese es el distractor, pero ¿para qué? Para uno quedar atrapado, como lo dice allí en Oseas 3. En Oseas 3:5 dice: cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada, salta del suelo la trampa sin haber atrapado nada. O sea que es algo que lo atrapa y que lo hace caer. Sí. Gracias, pastor. También miramos estos distractores, vamos a mirar estos distractores que afectan nuestra productividad, ya sea en la comunión con Dios, ya sea en la comunión con nuestros hermanos, en la misma congregación, con el ministro. Bueno, entonces en la misma casa, cuando nos metemos a estudiar, a escudriñar la palabra que el Señor nos da, un tema, digamos, y entonces nos metemos, pero llega la visita, un distractor, ¿sí? Esas visitas inesperadas, entonces nos sacan para poderla atender. También vemos, si tenemos los celulares, estamos pendientes, ¿sí? De qué pasó, quién es el que me está escribiendo, qué fue lo que dijo, interrumpimos. Ese también es otro distractor en nosotros. Las redes sociales. También otra es de revisar el email, ¿sí? Que está uno escribiendo y de pronto vamos a mirar qué han hecho, qué han dicho. Y todo estas situaciones también vemos en los trabajos cuando hay ese ambiente maluco, caótico, hostil, ¿sí? Hostil, porque uno para estudiar la palabra, uno busca es alejarse de la bulla, alejarse y meterse. Pero con estos distractores, la música que interrumpe tanto, los ruidos. Mira, hermana, que tú estás hablando algo muy interesante, porque si nosotros miramos ahora que los niños, los estudiantes, todos están ahorita trabajando es online, ¿no? Sí. Y no están yendo a las clases presenciales, sino que es online. Y eso sí que es bien difícil de que un profesor por allá, en una cámara por allá, y los estudiantes acá, y entonces de llegar a nosotros, o sea, de captar la atención del muchacho, y que el muchacho esté siempre allí cuando alrededor de él, digámosle así, es casi 360 grados de distracción, atrás, adelante, a los lados, ¿sí? Y entonces o sea, el muchacho no va a aprender todo completamente, ¿sí? No va a aprender completamente todo, porque siempre va a haber un distractor allí, siempre va a haber algo que le va a impedir una atención total, como en lo que es en un salón de clases. Sí, entonces, igualmente, nosotros necesitamos de como que tener, por eso el Señor habla de cuando vamos a orar, ¿no? Sí. Que entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ¿sí? Y entonces ahí nos está diciendo para que no te distraigas, ¿cierto? Y entonces muchas veces, yo no sé, pero generalmente yo cuando oro cierro los ojos, ¿sí? Y esta es la situación de que cuando una persona está orando y con los ojos abiertos, entonces es como muy difícil de poderse meter. Sí, cualquier cosa lo distrae a uno. Entonces también podemos ver que hay distracciones externas y distracciones internas. Entonces, Sí. por ejemplo, cuando grabamos, ustedes oyen el perro, ustedes oyen la propaganda de la calle, ¿sí? Entonces, puede ser que en ese momento que se esté hablando de la palabra, entonces le pongan más cuidado qué es lo que dice el vendedor. O el perro que esté ladrando. O por qué el perro ladra. Entonces lo va sacando a uno de la palabra, de lo que está escuchando uno. Entonces, estos distractores externos son los que vienen de afuera, que son los que desvían nuestra
atención y entonces impiden el trabajo que estamos haciendo, ya sea en la evangelización, ya sea en la enseñanza, ya sea transmitiéndole a un pueblo, como lo que pasó con usted, pastor, cuando le estaba hablando al pueblo de allá del hospital. Pasó una señora por encima y dijo unas cosas. Entonces eso, uno está hablando y de pronto salió otra voz y uno pone cuidado a la otra voz. Entonces eso seguir también, enrutado allí. Sí. Entonces, Mira, hermana, discúlpame algo con lo de los distractores externos, ¿sí? Nosotros podemos enfocar estos distractores externos, digámosle en un momento dado, por ejemplo, en la evangelización, en la lectura de la palabra, en el compartir la palabra, pero también estos distractores externos tienen que ver también con nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, que también nos pueden distraer y sacar del camino. Sí, pastor. ¿Sí? Si nosotros vemos a Pedro, yo no sé si tú lo tienes allí en tus apuntes, pero nosotros vemos a Pedro, que Pedro está caminando por las aguas. Sí, pastor, ahí lo tengo. A eso, y entonces es el caminar, o sea, y enfocado como nos dice el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y pastor, consumador de la fe. Y entonces, o sea, una cosa es como decir que estamos grabando, o que estamos estudiando la palabra, o que estamos orando, ¿sí? Pero otra cuestión es también nuestro caminar, ¿cierto? Sí, pastor, porque mire que el ruido lo distrajo. Digamos que las olas se movieron todo esto, entonces la tempestad, entonces eso lo hizo desviar su mirada de Cristo. Sí, claro. Y se vino al suelo. Le dice hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Bueno, entonces allí vamos, cada uno va analizando esos distractores externos en la vida de uno, ¿no? En nuestra vida, sí. También podemos ver en las conductas que de muchas personas alrededor de nosotros, que nos hacen perder el tiempo, ¿sí? Ese tiempo que debíamos de estar sentados, o debíamos estar aprendiendo, o debíamos de estar escudriñando las escrituras, pues nos quitan ese tiempo porque ya tenemos que poner cuidado a otra cosa, y que pueden ellos salir adelante en estas situaciones, pero necesitan sacarnos, ¿sí? Entonces, que los acompañen, que estén con ellos, que tal cosa, y sí, es verdad. Entonces eso también nos saca. Cuando volvemos al libro o al cuaderno donde estamos escribiendo, ya se nos olvidó la mitad, otra vez a empezar a ver el tema, a ver dónde era que íbamos. La inspiración. Sí, pastor. También podemos ver en estos distractores externos preguntas, ¿sí? A veces estamos evangelizando y salen con otras preguntas, nada a lo del tema, y lo sacan a uno, ¿sí? Sí. Le roban ese tiempo porque hay mucha habilidad para esas cosas, ¿sí? El enemigo trabaja mucho en el distractor, en la evangelización, porque no quiere que los hijos de Dios sean llevados a la luz. Sí, pastor. Entonces, en esas preguntas, en esas respuestas, también nos pueden distraer. Por eso nos tenemos que enfocar en lo que estamos hablando y lo que estábamos haciendo. Nos pasó el día que estuvimos en la evangelización, en unas personas que habían bastantes, pero habían unos que ponían atención y otros que recitaban la palabra, pero que se veía que no aplicaba a lo que se estaba hablando. Inclusive las otras personas le decían: cállate, respeta, mira lo que nos están diciendo, que esto sí nos favorece a nosotros. Entonces, hacer caso omiso a esas respuestas o a esas preguntas que nada tienen que ver con lo que estamos planteando o el problema o la situación que estamos hablando. También podemos ver otras clases de distractores, que son los internos.
Esos distractores internos que provienen ya es de nosotros, ¿sí? De dentro de nosotros. Entre esos vemos la falta de motivación. La falta de motivación, y si no hay el interés, si no hay el interés que debe haber en esa motivación, lo saca, ¿sí? El distractor lo saca, puede ser la duda, puede ser la ansiedad, puede ser los problemas personales, puede ser la fatiga, puede ser la falta de voluntad. Entonces, pueden haber también mensajes de desánimo. Entonces, todas estas situaciones internas en nosotros también nos pueden, porque la duda es un enemigo de la fe, ¿sí? Podemos mirar ahí en Efesios, el Señor nos dice, o en Romanos 14, sí. 23. Nos dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo que hace, porque no, lo que no se hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces ahí podemos mirar, es dejar de escuchar esa voz de la duda, ¿sí? En nuestra, o en la mente carnal también vienen estas cosas, sí. Acostumbradas a resistir lo de Dios. Miremos allí a Efesios 6:10. Efesios 6:10 nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esa ansiedad, en esa duda que tenemos, entonces allí, en esos problemas, miramos también allí en Hebreos 10:35. Nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Sí, bendito mi Dios. Entonces, siempre nuestra fe, siempre todo lo de nosotros debe estar dirigido a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando tenemos esos problemas personales, con esa carga, el Señor ahí nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces es aprender a dejar las cargas, porque unas veces las dejamos y al ratico, venga para acá que yo mejor la llevo. Mira, hermana, que ahí en Mateo 11:28 lo que tú estás diciendo, dice que vayan a Él y le entreguen las cargas, ¿sí? Sí. A todos los trabajados y cargados, venid a mí. Y que yo os haré descansar, pero después dice, toma mi yugo. Toma mi yugo. O sea que el tomarle el yugo es caminar con Él y aprender de Él, porque dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que no es solamente entregar la carga y ya, y listo. No, tengo que empezar a caminar con el Señor, colocarme el yugo del Señor. Sí. Porque es que si nos lo si nomás decimos, sí, dejo las cargas, pero no nos ponemos el yugo, al ratico andamos con la carga. No estamos caminando con Él, porque entonces caminamos otra vez en la ansiedad, en el afán, en lo que fuese. Entonces otro de los problemas internos es la fatiga, ¿sí? Cuando estamos en malas condiciones, sin descansar, agotados mentalmente, allí viene otro distractor, estoy cansado, no puedo, ¿sí? Entonces es mejor el tiempo al descanso para luego sí poder empezar a trabajar lo que el Señor nos ha puesto o lo que vamos a desarrollar de la palabra de Dios. La falta de voluntad y amor, eso sí que es difícil, ¿sí? Es difícil colocar estos dos ingredientes juntos. Podemos responder con amor, pero no tenemos la voluntad, sino que fingimos. Entonces es como mezclar la voluntad y el amor para poder rendir, ¿sí? Todo esto al Señor y poder empezar con el Señor y dejar nosotros, porque cuando tenemos esto, viene la excusa, ¿sí? Entonces, como nos decía el Señor, todo es excusa, todo le buscamos excusa.
Entonces es como el distractor más fácil, ¿no? No, pues si llegué tarde, pero ahora digo que pues es que el bus se demoró, se le falló, lo que sea. Entonces, esos son excusas, simplemente llegamos tarde y ya. Entonces, estos mensajes que muchas veces llegan a nuestra mente, ¿sí?, que nos hace alterar, nos hace distraer nuestra atención. Esa es otra. Entonces, hermanos, y hay muchos distractores. Yo alcancé a sacar como estos que se mueven más, que se ven más, ¿sí?, en nosotros. Entonces, cuando tenemos que en esos desánimos, tenemos que tener los pensamientos del Señor. Esto le pasó a Jeremías, pastor. Claro. Allí en Jeremías lo vemos cuando él empieza, que tiene pensamientos de victoria y luego de derrota, ¿sí? Sí. Entonces, el Señor nos enseña a nosotros a combatir todo esto a través de su palabra, ¿sí? Él nos hizo más que vencedores. Él es el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, sí pasó. Mira, hermana, que ahí Jeremías 15:19 dice: por tanto así dijo Yahvé, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. O sea que Jeremías, sí, o sea, una situación de él que sabía que todo lo que hablase era que el pueblo de Judá tenía que ir a cautiverio, a Babilonia, y él, o sea, esa palabra para él era como una afrenta, ¿sí? Y entonces él quiso hacerse al pueblo de Judá, hacerse como ellos, ¿sí? Y esa es la parte, por ejemplo, en lo profético, que muchas veces se le saca el cuerpo a esas palabras cuando vienen tan fuertes que se las tienen que decir a una persona. Entonces, allí es donde nosotros vemos cómo o le estoy sirviendo al Señor o le sirvo a los hombres. Sí, ¿sí? Sí. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, ¿sí? Allí nos dice. Ahí lo dice. Si soy siervo de Jesucristo, entonces, o sea, tengo que decir lo que Él me dice que diga. Sí. Entonces, muchas veces el distractor es qué van a decir de mí y mejor me hago a ellos. Entonces, el Señor le está llamando la atención a Jeremías y le dice: conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Yahvé. Entonces vemos a Gálatas 1:10 que nos dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es eso. ¿Sí? Es lo que le pasó a Jeremías y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está firme en lo que el Señor lo mandó a hacer. Hermanos, miremos unos ejemplos. Estos ejemplos vemos allí en Primera de Reyes 12:25, vemos el profeta joven y el profeta viejo. Nosotros, el Señor nos ha dado para trabajar muchas veces con este tema del profeta joven y el profeta viejo. Entonces, miremos allí el versículo Ese es Primera de Reyes 12:25. Sí. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Vamos al versículo, que será 30, ¿no? Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán.
Entonces aquí vemos que está hablando del reinado de Jeroboam. Sí. Este rey lo escogió Dios directamente, ¿sí? Para llevar a cabo una reforma para Israel. Entonces este hombre, en todas esas situaciones que él veía que el pueblo se iba a adorar, ¿sí?, al Señor allá al monte, entonces él hizo varios lugares altos allá en una ciudad, y allí hizo 2 becerros de oro, y ahí los colocó para que la gente no viajara hasta allá, sino que Sí, hermana, lo que pasó fue por el pecado de Salomón, porque cuando Salomón, o sea, hizo todo invadió, por decirlo así, a Jerusalén y a Israel de altares, ¿sí? Entonces el Señor dijo que el castigo no venía sobre ellos, sino después de Salomón, y entonces hizo la división de Judá y Benjamín y las 10 tribus, entonces a gobernar. Y entonces ahí es donde eligen a Israel como rey, a Jeroboam. Sí. Y entonces él hace en el monte de Gerizim los becerros de oro para que vayan y hagan adoración. Igual busca sacerdotes, no de la estirpe de Aarón, sino sacerdotes, y monta para que Israel no vaya a Jerusalén a adorar. Sí, entonces ahí podemos ver el distractor que se le puso a Israel. Los 2 becerros, ¿sí?, de oro. 2 becerros, y ellos sabían, porque ellos tenían mandamiento del Señor. Tenían la palabra, ¿sí? La de ley. Que no debían de adorar estas figuras. Pero tremendo. Allí un distractor, y allí los puso a todos ellos. Entonces esto se convirtió, dice que estos becerros y toda esta adoración se convirtió en una plaga para Israel. Hermanos, ahora vamos a Primera de Reyes 13, de 7 al 9. Dice la palabra de Dios: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y come, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu reino, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Dios, de Yahvé, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Entonces aquí vemos que al rey Jeroboam fue amonestado por este varón de Dios, que lo envió un profeta joven, y le dijo: mire cómo el Señor le da las palabras, la instrucción y la instrucción que él debe seguir. No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que vayas, ¿sí? Pero entonces miramos el distractor de él, que fue también un mismo profeta, ¿sí? De lo del Señor. Miremos allí en el versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Vamos al 14, pastor. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. 14, eso. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Él lo tenía muy presente, ¿sí? Las palabras que le había dado el Señor a este varón, hasta se las refirió al profeta viejo. Pero ahora miremos qué pasó. Dice en el 17: porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino que fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahvé diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Entonces, pastor, aquí vemos, y hermanos, vemos la situación de esta distracción de una palabra,
¿sí? Y ahí Y muy como claramente, lo vio que era un profeta ya trabajado, digamos, por Dios, entonces vio, no sé, él no se dirigió a nuestro Dios, ni decirle, Señor, ¿puedo cambiar este rumbo? ¿Puedo recibir a este hombre? No. Entonces allí vemos el distractor que tuvo este varón de Dios, el cual lo llevó a la destrucción, porque podemos ver allí en el versículo 21 y 22, miremos allí. dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Yahvé, por cuanto has sido rebelde al mandato de Yahvé y no guardaste el mandamiento que Yahvé tu Dios había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahvé te había dicho que no comieres pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Entonces miramos lo que le aconteció por ese distractor que tuvo este varón de Dios. Entonces dice, y yendo le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Entonces vemos que un distractor en esta partecita que presentamos, fue una palabra de un profeta. Pero una palabra de mentira. Sí, una palabra. Y es muy tremendo, hermano, que nosotros tengamos que discernir cuando el Señor nos haya dicho algo y después venga una palabra que es diferente a lo que el Señor ha dicho. ¿Sí? Y lo saca a uno de la voluntad de Dios. Señor. Y lo lleva a la muerte, como decía del pájaro ese, y la jaula, pastor, y todo ello. Le fue enlazado su pie, su vida, y la destruyó. Sí. Miremos otro ejemplo que tenemos de Josué y los Gabaonitas. Miremos en Josué 9:4. Los Gabaonitas, dice aquí, que usaron de su astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos, y le cosieron en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Entonces aquí vemos cómo esta gente con su astucia fingieron, ¿sí? Y resulta que ellos vivían allí en eso que se conoce ahora como Al-Hid, que está situada a 13 kilómetros del noroeste de Jerusalén. Entonces ellos estaban cerquita, eran vecinos, y viajaron allí donde estaba Josué para engañarlo. Entonces, mire aquí cómo estas personas con esa apariencia, ¿no? Porque fueron apariencias. Fueron engañados, fueron ¿no? engañados, sí. Sí. Hermana, y es muy tremendo porque dice que fingieron ser embajadores, o sea, y entonces ellos miraron fue la apariencia de la persona, ¿no? Sí, que creían que venían de lejos y sí, por el pan y por todos los zapatos, todas estas cosas. Entonces todo eso fue un distractor para ellos acercarse al Señor y preguntarle, Señor, ¿quiénes son? Claro, sí, muy tremendo. ¿Son enemigos o son amigos? Muy tremendo porque, o sea, es la misma guianza, ¿no? Sí. La guianza del Señor de qué hacer en un momento de eso, y más cuando se está conquistando las tierras de Canaán, y es importantísimo, era la guianza, ¿no? Sí. Allí en el versículo 16, miremos allí. Nos dice la palabra de Dios, dice, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Sí, y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafirá, Beerot, Kiriat Jeraim. Entonces eran sus vecinos, estaban cerquita. Entonces mire cómo de fácil se distrae con estos distractores
Y más Por eso, aún que... como decía Pastor al principio, si no se discierne, Sí. caemos. Mira, hermana, que es muy tremendo porque, o sea, allí se estaba ya haciendo una desobediencia a la palabra del Señor, porque el Señor les había dicho que a todo mataran, no hacer alianzas con nadie. Alianzas, ¿no? sí, esas alianzas. Sí, entonces eso es bien tremendo porque allí ya Josué estaba haciendo era una alianza con ellos, ¿sí? Y la cuestión es de que si se consultó al Señor para hacer esas alianzas, también esa es la parte... Sí, no se tuvo en cuenta, pastor. No se tuvo en cuenta. Entonces ahí el distractor fue tremendo. Aunque ellos quedaron al servicio del pueblo de Dios, ¿no? Porque sí, claro, sí, ellos los pusieron a trabajar, sí. Vamos a ver en Primera de Reyes 11:4, miremos el distractor que tiene Salomón. Sí, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos, y su corazón no era perfecto como Yahvé, su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces vemos el distractor de Salomón. Aquí dice, en el 5, hermana, dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, y sigue la lista, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió cumplidamente a Yahvé como David su padre. Entonces aquí vemos el distractor de Salomón. Sí, estamos haciendo como pequeños recuentos, no estamos, sí, lo concreto para ver el distractor. Entonces claro, vemos el distractor en Salomón fueron las mujeres. Pero eran yugos desiguales, claro, ¿no, hermana? Pastor, lo que nos dice a nosotros el apóstol Pablo, a la iglesia, que no nos unamos en yugos desiguales. Además, ¿sí? El Señor también decía a su pueblo que no se juntaran con otros pueblos, porque los hacían caer por sus dioses. Sí, o sea, que tuvieran las esposas fuera de allí mismo de su pueblo, de Israel. Sin embargo, este hombre, dice, entonces edificó Salomón en los lugares altos y a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, era con todo, ¿sí? Y quemaba incienso, ¿sí? Y ofrecía sacrificios a los dioses. Muy tremendo. Sí, pastor. Miremos a 2 de Samuel 11:1. Dice la palabra de Dios, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces ahí vemos el distractor que tuvo David, ¿sí? Que fue el no ir. No sé si le dio pereza, se desanimó, no lo sabemos, pero dice que él no fue a la guerra. Y se quedó en Jerusalén. Sí, y era el tiempo que salen los reyes a la guerra, pero él se quedó. Y entonces vemos todo aquello que sucedió allí cuando... En el versículo 2 dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se bañaba, que estaba bañándose, en la cual era muy hermosa. Entonces vemos todo lo que aconteció de ahí para allá. ¿Sí? Sí, ya lo sabemos, sí, que era la mujer de Urías Eteo y todo. Todo lo que sucedió, todo esto, pero el distractor de él fue no ir a la guerra. De pronto, sí, como decíamos, le dio pereza, estaba cansado, no sé. Pero mire, hermana, que eso nos sucede a nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a evangelizar, entonces muchas veces se nos vienen pensamientos que... ay, que los niños, que estar aquí en la casa con los niños. O qué voy a decir, de pronto me hacen preguntas y no puedo contestarlas. Entonces vienen toda una infinidad de cosas en la cabeza de uno, de pensamientos externos, que ahí mismo, ¿no? Lo bajan, lo bloquean. Lo bajan y le dicen no voy. Sí. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que discernir, porque el enemigo siempre estará trabajando para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, para que nosotros caminemos
en nuestra propia voluntad, y al caminar en nuestra propia voluntad, entonces estamos desobedeciendo al Señor en su voluntad. Bueno, vamos a Lucas 10:40 y 41. Vamos a ver cuál fue el distractor aquí en esta. Pero Marta se preocupaba se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, no tenga cuidado que mi hermana me deje de servir sola. Dile pues que me ayude. Entonces aquí vemos el distractor de Marta, porque estaba Marta y María y se podían repartir. Sí, seguro una hacía, oficio. sí, seguro a una hacía, Usted pero pele las papas, sí, y yo. Pero es como a veces que uno quiere hacer todo, ¿no? Sí, y no delega parte de los oficios. Pero hermana, mire que es bien tremendo, porque Marta es una mujer que tiene un don de servicio, y nosotros la vemos en diferentes lugares, y Marta siempre está trabajando muy servicial. Y mire que cuando el Señor vino, Marta fue la que recibió al Señor en la casa, sí. No fue María. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces ella era muy servicial, ella tenía ese don de servicio, y entonces ella quería que su hermana también le ayudara. Sí, y el Señor le dice allí, en el 41, creo. En el 41 respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Entonces, hermanos, otro distractor, la cantidad de oficios, que quiere uno hacer todo, ¿sí? Y que todo quede perfecto, quede bien. Pero es que es muy, muy importante, hermana, el tiempo de la visitación del Señor. Sí, pastor. Que ojalá nosotros pudiéramos discernir los tiempos de la visitación del Señor. O sea, muchas veces puedo estar trabajando y puedo estar haciendo algo y el Señor me visita. Sí. O sea, puedo estar preparando hasta un tema. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y viene la visitación del Señor y uno la percibe, y entonces ¿qué hago? ¿Sigo haciendo el tema o me meto con el Señor a ver y a recibir su visita? Entonces es muy importante, porque en Cantar de Cantares, capítulo 5, versículo 2 nos dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon de mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Mira, hermana, que allí esta mujer de Cantar de Cantares dejó pasar el tiempo de la visitación de su amado. Sí, y me llama mucho la atención cómo le dice: ábreme, amiga mía, hermana mía, paloma mía, perfecta mía. Esa es la iglesia. Sí, ¿sí? Y nosotros debemos de estar atentos en el tiempo de la visitación de nuestro Señor. Sí, pastor. Por eso le contaba, hermano pastor, de nuestro hermano Benny. Él lo habían invitado a un almuerzo y él estaba pues viendo todas las comidas y se sentó cuando el Señor le dijo: ve y ora. Y él miraba esa comida con esa tristeza, pero no lo distrajo eso, no lo distrajo. Él inmediatamente se paró y se fue a un cuarto a orar. Sí, entonces, eso es muy tremendo. Miren los distractores tan facilitos. Sí, y mire, hermana, que en ese distractor de la comida sí que es tremendo, porque el apóstol Pablo dice que el reino de Dios
no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí, pastor. Hermanos, entonces vamos a Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces aquí vemos el distractor que quería atrapar al Señor Jesús por medio de un discípulo de él, ¿sí? Sí. Entonces, y todavía lo llama aparte para decirle la situación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí el Señor Jesús tenía ese discernimiento, claro, acá, el discernimiento, dice, a flor de piel, como dice uno, y entonces él vio, ¿sí?, las intenciones del enemigo a través de uno de sus discípulos. Mira, hermana, es que es muy tremendo porque, o sea, muchas veces el Señor nos ha dicho las cosas, ¿sí?, que debemos de hacer. Nos ha hecho el llamado, nos ha dado la misión, la visión en la iglesia, todo ello, ¿no? Y entonces cuando viene una palabra que nos va a sacar de ese río, nos va a sacar de eso y nos va a colocar en otra parte, sí, y que donde el Señor no lo ha hablado. Entonces el Señor conocía que él debía de ir a la cruz. Y él también les había dicho que claro, él iba a ir a la cruz. Sí. Sí, porque él nos dice que comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Ese es el propósito del Señor. Pero Pedro, o sea, Satanás en la boca de Pedro, sí, lo quería sacar de ese propósito. Ese era el distractor, sí, para el Señor Jesús. Eso. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, el Señor nos ha hablado cosas de las cuales debemos de hacer, y vienen palabras, vienen situaciones, aún como ese lo del profeta Joel, que le dijo, ese profeta viejo le dijo una mentira y lo sacó, sí, de la ruta, sí, y lo que produjo fue la muerte. Claro, y entonces, le hizo lazo, pero aquí este es el ejemplo que el Señor nos da a nosotros, de que nosotros debemos de estar, pero con el discernimiento puesto en todo momento, hermanos. Sí, sí, pastor. Entonces pasemos a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, y miramos cuál es el distractor en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia que ha trabajado mucho, ¿cierto? Sí, es una iglesia que ha trabajado demasiado, y el Señor la alaba, ¿cierto? Le alaba y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, pastor. Entonces vemos que el trabajo, ¿sí?, ese trabajo que se hace, y muchas veces le roban al tiempo a las personas a entrar a esa comunión, a ese rato con el Señor. Sí. No puedo orar ahora porque tengo que hacer esto para el pastor, o porque tengo que ir a barrer la iglesia, o porque tengo que ordenar las sillas, o porque tengo que preparar una clase. Entonces se va corriendo el tiempo del Señor. Sí, mira, hermana, que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y mire que tiene doctrina. Dice que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Tiene doctrina. Es una iglesia que tiene doctrina. Es una iglesia que trabaja, como dice allí, arduamente, y dice que aún y has sufrido, sí, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea,
todo lo ha hecho en ese amor por el Sí, Señor. en ese cuidado a sus cosas, pero allí en el versículo 4 miramos lo que el Señor le dice. Sí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces Sí. esto les sirvió a ellos como un distractor. No O sea, tuvieron como el equilibrio. Es importantísimo Sí. la intimidad, la comunión Sí, con Dios. Al seguir trabajando en ese primer amor, echarle leña a ese primer amor, que es ese deseo y ese anhelo de su amado. Sí, pastor. Tremendo. Vamos ahora a 1 de Timoteo 4:8 y miremos el consejo que le da nuestro hermano apóstol Pablo a Timoteo, porque ese puede ser también un distractor para él y sacarlo. Sí, mira, hermana, como le dice en el versículo 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces ahí vemos, pastor, que Timoteo era de descendencia griega, Sí, claro. donde los cuerpos de los griegos eran una... El papá era griego y la mamá era judía. Eso, entonces todo eso lo venía arropando a él, entonces Claro. por eso el apóstol Pablo le hace, ¿sí? Le hace ese consejo, ¿no? le da consejo. ese consejo para que eso no lo vaya a ir a distraer porque él era muy joven. Y mire, hermanos, que es interesante porque el apóstol Pablo le da el consejo también a Timoteo sobre desechar las fábulas profanas y de viejas. Y aún él dice que sobre las genealogías, esas largas, o sea, de que yo provengo de una persona, yo provengo de esta tribu, yo provengo de lo otro, eso el apóstol Pablo dice: desecha todo eso. Y el consejo, pues él es de descendencia griega también, y pues quizás podría estar metido en ese rol de la escultura del cuerpo, pulir la escultura del cuerpo, y que tan tremendo que ahora sí que eso ha acogido fuertemente a la iglesia de Cristo, ¿no? Que hacerse en operaciones para tener un cuerpo escultural, ¿no? Uh-huh. Y esto es de la parte griega. Miremos Proverbios 14:12. Nos dice la palabra de Dios: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos caminos que a veces escogemos, porque sabemos que ahí en Juan 14:6 el Señor nos dice: yo soy el camino, la verdad, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, nada que nos parezca a nosotros ese camino derecho, porque puede ser un distractor. Miremos ahí en 2 de Timoteo 2:4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces ahí está el consejo, ¿sí? Ahí está el consejo para todos nosotros. Sí. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Bendito. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú nos edificas, Señor, para que podamos dar, para que podamos enseñar a otros y practicarlo, bendito Dios. Porque podemos, Señor, saber, pero no practicar. Entonces, que esto sea una práctica, a estar con ese discernimiento afilado, Señor. Necesitamos que nos afiles ese discernimiento, Señor, y estar pendiente de aquellos distractores, aquello que nos quiere enredar, sacar y hacernos caer. Nosotros te damos gracias, precioso Espíritu Santo, por tu ayuda, por todo lo que tú nos aconsejas y nos diriges. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Jesús, por tu enseñanza, Señor, por tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.